Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra tercera cápsula informativa de la materia que lleva por nombre legislación de negocios. Y para ello vamos a disertar en esta ocasión el tema el derecho fiscal. Cuando nosotros hablamos del derecho fiscal, bueno, pues debe de venir de manera inmediata a nuestra mente que es aquella rama del derecho público. Y acá hago un paréntesis. Recordemos que el derecho está clasificado en tres ramas importantes, que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Y a su vez en cada una de ellas existe una subclasificación. Y prueba de ello es, pues, a partir del derecho público, encontramos también regulado el derecho fiscal, que como te comentaba, es aquella que comprende el conjunto de normas jurídicas pero que se van a abocar a la regulación propia o la regulación jurídica entre el Estado en su carácter de autoridad fiscal y los gobernados, en este caso nosotros, en nuestra condición de contribuyentes. Por ello, el derecho fiscal establece las normas que determinan los tributos. Esto a través de los diversos ordenamientos jurídicos, ¿no? Los ordenamientos fiscales en donde el Estado grava las actividades de los gobernados sin importar la naturaleza que ésta tenga, ya sea eminentemente civil o eminentemente mercantil. Cuando nosotros hablamos, pues, de el derecho fiscal en su virtud o en su elemento de potestad tributaria, vemos que esta se aboca a cuatro lineamientos, ¿no?, específicos a seguir. Y primero es, al Estado le corresponde determinar todos aquellos ingresos para que pueda cubrir el presupuesto de egresos, esto de la federación, de los estados o de los municipios. Aquí hago un paréntesis y te explico. Cuando hablamos de los ingresos, son todos aquellos recursos que el Estado, por su propia naturaleza, la misma ley le confiere la potestad para que pueda requerirlo a través de impuestos a nosotros como contribuyentes, para que luego entonces, adicional a las partidas presupuestales que éste tiene, para poder satisfacer las necesidades de nosotros como individuos, pues también haga uso de todo este recurso adicional y luego entonces lo vuelva a redireccionar en el satisfactor de necesidades. Esto lo encontramos, si bien es cierto, regulado ¿en dónde? En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque de manera literal en el artículo 31, fracción cuarta, repito, de nuestra Carta Magna, establece que es obligación de nosotros como mexicanos contribuir al gasto público, ¿no? De manera literal nos indica, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación, así de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en el que residan de manera proporcional y equitativa conforme a lo que dispongan las leyes. Y es luego entonces a partir de este ordenamiento o de esta disposición constitucional en donde encuentra su fundamentación legal el derecho fiscal y también en ese mismo sentido en donde encuentra consagrados los principios de capacidad contributiva, de igualdad tributaria, de reserva de ley y también del destino del gasto público. Ahora bien, el segundo de los elementos que también se aboca propiamente al derecho fiscal es que es aquel que se encarga de administrar los recursos provenientes de las contribuciones y las aplica al gasto público, ¿no? Lo mismo que te comentaba. Puede requerir por concepto de impuestos, se me ocurre a nivel municipal, bueno, el concepto de impuestos por el agua potable, ¿no? O por ejemplo a nivel federal, el concepto de impuestos por la tenencia vehicular, ¿no? O el concepto de impuestos por el pago predial, ¿no? A nivel municipal, etcétera. Entonces vemos que así, de esta forma, es como a través, repito, de los impuestos vuelve a capitalizarse el Estado para que luego entonces, repito, pueda satisfacer las necesidades que la colectividad le requiere, ya sea adicional al gasto público o también, ¿no? Recordemos que pueden existir otros gastos públicos que son de manera a través de gastos fortuitos, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo del en el 2019, lo del COVID-19, pues existía una necesidad adicional en materia de salud, en materia sanitaria, etcétera, y que obviamente era un recurso que el Estado de manera directa pues no tenía contemplado y luego entonces pues tenía que hacerse llegar de otro recurso que adicional a lo que ya tuviera pues pudiera sí o sí utilizarlo para poder satisfacer aquellas necesidades que de manera inmediata pues se le estaban demandando, ¿no? Otro de los elementos en materia de derecho fiscal es propiamente que se goza de aquellas facultades de comprobación
para poder vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de nosotros como contribuyentes. Y la última, que es también el derecho fiscal, le corresponde a tener y resolver todos los medios de defensa fiscal interpuestos en virtud de las controversias que se susciten derivado de las relaciones jurídico-tributarias. Es importante también indicar que dentro de nuestro sistema fiscal mexicano resultan aplicables todas aquellas disposiciones que se encuentran contempladas, como ya te comentaba, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también en los tratados internacionales de los que nuestro territorio o de nuestro Estado mexicano pues sea parte. También otro instrumento jurídico que se aboca específicamente en materia de regulación del derecho fiscal es el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, los códigos fiscales de las entidades federativas, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera, todas aquellas diversas legislaciones en materia de impuestos, ¿no? Como por ejemplo la ley del impuesto al valor agregado, que es la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta y demás, ¿no? Que si bien es cierto, como te repito, pues tienen una incidencia directa en materia de contribución, así como también todos aquellos reglamentos, decretos y circulares que vayan en el mismo sentido. Sin embargo, a falta de una norma fiscal expresa, bueno, se aplicarán supletoriamente todas aquellas disposiciones de derecho federal común. En ese mismo sentido, bueno, también vemos que otras de los reconocimientos importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos del derecho fiscal son quienes figuran o quienes fungen como los sujetos del derecho fiscal. Y para ello vemos que en materia tributaria encontramos tanto al sujeto activo y al sujeto pasivo. Cuando existe o cuando hablamos del sujeto activo es propiamente el Estado. ¿Por qué? Porque como te decía hace rato, ¿no? Es quien ejerce esta potestad de poder requerir o poder establecer y exigir el pago de los tributos, ¿no? Cuando hablamos de los tributos es sinónimo de los impuestos, ¿verdad? También el sujeto activo vemos que son todas aquellas autoridades fiscales, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, las Secretarías de Finanzas de los estados y de los municipios, las delegaciones y subdelegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que se le conoce por sus siglas Infonavit, y vemos pues que son estos entes, ¿no? Que en un momento son aquellos que van a requerir o van a exigir. También encontramos al sujeto pasivo, ¿no? Y en el sujeto pasivo, simple y sencillo, ¿quiénes nos vamos a encontrar o dónde nos vamos a encontrar? Todos aquellos que tributamos. Por ejemplo, nosotros como contribuyentes o en su defecto recordando que quienes pagan impuestos es el sujeto pasivo como persona física o el sujeto como persona moral. Al respecto, vemos también que dentro de nuestro Código Fiscal de la Federación establece que las personas físicas y las personas morales están obligadas a contribuir al gasto público conforme a las leyes respectivas. Por ello, la federación también está obligada a pagar contribuciones, pero únicamente cuando las leyes así lo determinen de manera literal. Los estados extranjeros, en caso de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. Sin embargo, también el código Fiscal de la Federación establece la posibilidad de que ciertas personas no estén obligadas a pagar contribuciones y únicamente tendrán todas aquellas otras obligaciones que, repito, de manera literal, pues también lo señalen estos instrumentos jurídicos como tal. Bueno, apreciables maestrantes, estos y otros temas, repito, son los que de manera muy particular vamos a continuar disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera muy explícita en nuestras sesiones virtuales. Recordando que ante cualquier duda, comentario y demás, como siempre, estoy a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.